un podcast de Cooperativa. La raíz de la ciencia. Es una presentación de Cooperativa Podcast y el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Entrelazamiento cuántico. Suena al guión de una película de ciencia ficción, pero es una realidad. Y la confirmación de este es lo que hizo ganar el Premio Nobel de Física a 3 hombres. ¿De qué se trata este efecto? ¿Por qué es importante? ¿Y qué aplicaciones tiene? Te lo contamos junto a Gustavo Lima en este episodio especial Nobel 2022 de La Raíz de la Ciencia. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Dos personas que están separadas a una distancia muy grande. ¿Cuál es el mínimo tiempo con el que se pueden comunicar? Cualquier persona con un conocimiento básico de ciencias dirá que el tiempo que le tome a la luz recorrer esa distancia. Pero lo que nos parece sentido común, en el mundo microscópico se rompe. Las reglas de lo atómico o cuántico son radicalmente distintas a lo que estamos acostumbrados. Y aunque a veces parezca magia, en realidad es una teoría que hace muchas predicciones, y por demostrar una de las más increíbles propiedades es que los físicos Alan Aspect, John F. Clauser y Anton Zeilinger recibieron el Nobel de Física 2022. Oficialmente, el premio fue por realizar experimentos con fotones entrelazados, estableciendo la violación de las igualdades de Bell, y siendo pioneros en la ciencia de la información cuántica. Pero, ¿qué significa esto? Pocas veces pido mucha concentración, pero esto no es para nada sencillo, así que toma un respiro y comencemos. Un poco de historia y contexto es necesario. Einstein no se sentía cómodo con la teoría cuántica y sus predicciones en base a probabilidades. Por ello, junto a Podolsky y Rosen, otros investigadores, elaboraron una paradoja para mostrar que la mecánica cuántica era una teoría incompleta, principalmente motivados por su visión filosófica del mundo. Tras unos años, John Stuart Bell, con tan solo un poco de álgebra, propuso una explicación matemática para esa paradoja, lo que llegó a conocerse como el teorema de Bell. Pero su conclusión es increíble, y al mismo tiempo se podía experimentar para demostrar o refutar. Tratemos de usar un ejemplo para entenderlo. Imagina que se separan 2 cajas, cada una con una máquina que solo puede escribir 2 letras, A o B. Además, están programadas para que cuando una máquina escriba una letra, la otra inmediatamente escriba la contraria. Imagina ahora que enviamos ambas máquinas al espacio en direcciones opuestas, muy lejos. La pregunta es, ¿qué pasa si imprimo la letra A en una máquina? Podríamos pensar 2 cosas. 1, que es necesario que la información viaje a la velocidad de la luz desde la máquina 1 a la máquina 2 y recién ahí sabrá que tiene que imprimir la letra B. O 2, que de alguna manera los valores de ambas máquinas estaban predeterminados al momento de ser separadas, lo que se conoce en jerga científica como realismo. Bell demostró matemáticamente que eso no es necesario. La máquina 2 sabe instantáneamente que tiene que imprimir la letra B, independiente de la distancia que la separe con la primera máquina, pero sin estar predeterminada a tener ese valor, sino que adquiere o imprime la letra B solo cuando medimos u observamos que la primera máquina imprimió la letra A. Esto tiene una profunda consecuencia. La física cuántica no es una teoría local. Es decir, las partículas deben de alguna manera compartir esa información instantáneamente. Esta predicción teórica es lo que se encargaron de demostrar los experimentos realizados con fotones o partículas de luz. John Clauser fue quien con sus mediciones demostró en primer lugar las suposiciones de Bell. Un poco después,
Alan Aspect mejoró algunos aspectos importantes y cerró, por así decirlo, cualquier duda de la veracidad de los resultados de Clauser. Finalmente, Anton Zeilinger y su equipo usaron estos estados entrelazados para demostrar lo que comúnmente llamamos teletransportación cuántica, que básicamente consiste en mover o cambiar el estado cuántico de una partícula a otra a una distancia, pero de forma instantánea. La teletransportación cuántica no es pura palabrería y matemáticas abstractas. Se midió en los laboratorios, se comprobó ya en varias ocasiones. Es real y le da la razón a la física cuántica. Aunque nos parezca y nos suena como a ciencia ficción, creo que es muy importante mencionar que es muy distinto a decir que estamos próximos a inventar una máquina para teletransportarnos. Pero lo que sí significan estas demostraciones es que estamos, posiblemente, a la entrada en una nueva era y revolución tecnológica. Así como cuando aplicamos la física cuántica por primera vez con los transistores y se dio origen a la era de la informática, nuestras vidas cambiaron para siempre a un mundo conectado. Hoy podríamos tener esa nueva revolución de igual o mayor magnitud, moviéndonos a la era de la computación cuántica. Y quién sabe cuántas otras cosas y técnicas usarán estos descubrimientos en las próximas décadas. En la entrevista de hoy conversaremos un poco más de los desafíos actuales relacionados a este tema, las aplicaciones y qué se viene en esta área tan intrigante de la ciencia. Y te invitamos también a escuchar el episodio sobre computación cuántica de este mismo podcast. Es un gusto tener al doctor en física, Gustavo Lima. Él es investigador de la Universidad de Concepción y del Instituto Milenio de Investigación Óptica Miró. Gustavo, bienvenido a La Raíz de la Ciencia. Muchas gracias por la invitación, ¿no, Juan? Yo que agradezco. Una pregunta un poco general para comenzar, y es que no alcanzamos a discutirla mucho en la introducción, es ¿qué son los estados entrelazados? Y también si se dan de forma natural o si se preparan, por así decirlo, con alguna máquina. Hay algunas cosas que explicar primero. Entonces, ¿qué es un estado cuántico? Hay algunas cosas que explicar primero. Un estado cuántico es la descripción más perfecta posible de un sistema cuántico, y eso define las condiciones físicas del sistema cuántico. Entonces, lo análogo es lo mismo que uno ve en física newtoniana, ¿no? Que uno tiene las condiciones iniciales de una partícula, por ejemplo, su posición y momento. Un estado cuántico, entonces, es lo análogo de eso para un sistema cuántico. Entonces, un estado cuántico es un análogo de eso para un sistema cuántico. Ahora, cuando habla de estado entrelazado... Ahora, cuando hablamos de estado entrelazado, nos referimos al estado de dos sistemas cuánticos. Entonces, es un estado que describe dos sistemas cuánticos y esos sistemas cuánticos tienen una propiedad especial que se llama entrelazamiento. Se puede decir que los dos sistemas cuánticos están cuánticamente correlacionados. Es un nuevo tipo de correlación en la naturaleza. Y lo que hay de entretenido en esa correlación es que, por ejemplo, si tú actúas en un sistema cuántico, el otro sufre la acción de esa primera interacción de forma instantánea. Da lo mismo que esté al otro lado del universo. El estado del segundo sistema cambia de forma instantánea. Así, a grandes rasgos, es la gran diferencia que tiene esa correlación cuántica. Bem a grandes rasgos, ¿no? Isso é a grande diferença de o que é essa correlação quântica, ¿no? Exacto, eso es justamente lo que te iba a preguntar. ¿Existe un símil de esto en la vida cotidiana? En el mundo? No existe, porque lo que pasa en la vida cotidiana... No existe, porque lo que pasa en la vida cotidiana es que uno está lidiando siempre con sistemas de más tipos. Entonces los sistemas cuánticos, como por ejemplo electrones atrapados en superconductores, esos sistemas son muy susceptibles a interacciones o perturbaciones de otros sistemas. Interacciones o perturbaciones con otros sistemas. Cuando hablamos na vida cotidiana, tú estás hablando de un sistema compuesto de millones de átomos y todo, ¿no? Cuando hablamos en la vida cotidiana, estabas hablando de sistemas con millones de átomos. Entonces, en algún proceso que no es muy claro para nosotros todavía, se pierden esas propiedades cuánticas por perturbaciones, interacciones y todo eso. Estas propiedades se pierden y uno no ve en la vida cotidiana esas propiedades que uno sí ve cuando estudia sistemas cuánticos entrelazados o aislados. Aislados, sistemas cuánticos entrelazados, aislados. Entonces, este es un descubrimiento que ya se hizo hace bastante tiempo.
Y uno dice, bueno, ¿en qué estará ahora? Porque este premio Nobel no se dio porque lo descubrieron el año pasado, sino ya hace bastante tiempo. Me imagino que ha avanzado mucho porque es un campo bastante interesante. ¿En qué está la investigación ahora? Y ustedes mismos ahí en el instituto haciendo investigación al respecto en física cuántica. El premio Nobel está relacionado con experimentos que fueron hechos. El premio Nobel está relacionado con experimentos que fueron hechos en las décadas del 70, del 80, también algunos más recientes. Son experimentos conocidos como experimentos GBO, que son hoy en día ampliamente implementados en cualquier laboratorio. Lo que se estudia hoy en día, basado en esos experimentos, es cuáles son las aplicaciones que tienen esos sistemas cuánticos entrelazados, o sistemas cuánticos así nomás para nuestro día a día. Eso es lo que se está investigando ahora. Os sistemas cuánticos nomás para el día a día de nosotros, ¿no? Por ejemplo, la generación de números aleatorios, que es una cosa que está en toda la comunicación moderna y es muy ventajosa si es hecha con sistemas cuánticos. La comunicación cuántica segura tiene miles de ventajas con relación a la comunicación clásica. Los tipos de investigación ya van más en esa dirección de física aplicada con ese tipo de experimento, buscando aplicaciones para este tipo de correlación. También para meteorología, hay varias aplicaciones diferentes. También para meteorología, hay varias aplicaciones diferentes. Cuando dice generación de números aleatorios, quizá uno se piensa en la lotería o en otras cosas, pero en realidad están en muchas cosas importantes en la física moderna. Y lo mismo tú hablaste también un poco de la encriptación y la ciberseguridad. ¿Nos puede contar un poquito más algunas de esas aplicaciones? Cuando tú hablas de ciberseguridad... Cuando hablas de ciberseguridad, todo el mundo intuye que se ocupa una secuencia de números aleatorios y que esos números aleatorios son mezclados con la información que tú quieres enviar para poder encriptar el mensaje. Así de simple. Encriptar la mensaje. Es así de simple. El problema es que en la comunicación moderna... El problema es que en la comunicación moderna, la generación de esa clave y de esos números aleatorios es hecha por computadores. Entonces, esa clave nunca va a ser aleatoria porque el computador es cualquier cosa menos aleatoria. Es un sistema que tiene algoritmos. En ese caso, las claves que son ocupadas son conocidas como pseudo-aleatorias, que es un algoritmo tan complejo que es difícil saber cuál es la clave, pero sí se puede saber. O sea, hay una vulnerabilidad intrínseca para trabajar con esos sistemas. Hay una vulnerabilidad intrínseca al trabajar con ese sistema. Como si supiéramos la fórmula que está detrás de ese algoritmo, podríamos sacar todas las claves, por así decirlo. Exactamente. Entonces, ¿qué hay entretenido en la mecánica cuántica? Exactamente. Y lo entretenido de la mecánica cuántica es que cualquier medición en un sistema cuántico tiene un resultado intrínsecamente aleatorio. Entonces, ocupemos un sistema cuántico para generar números aleatorios de verdad. Y eso es un área de investigación activa. Aquí en Concepción tenemos a una empresa trabajando en esto. Es un área activa con potencial tremendo en telecomunicaciones. No es solo teoría, se usa principalmente en telecomunicaciones para criptografía y miles de cosas así. Meteorología, comunicación segura, computación. Todo esto está relacionado con estas propiedades. Lo novedoso es que ahora controlamos súper bien los sistemas cuánticos. Entonces ya podemos hacer equipos chicos que generan y hacen mediciones. Y puedes estar desarrollando equipos para ventas con tecnología cuántica. Chicos que implementan, generan y hacen mediciones. Puede estar desarrollando equipos para ventas ya con tecnologías cuánticas. O sea, ya vemos en el mundo real aplicado esto que se entregó como un Nobel ahora. Excelente. Yo quería aprovechar un poco la pregunta, porque cuando uno ve estados entrelazados, suena como a ciencia ficción. Hoy día hay mucha ciencia ficción que habla de física cuántica y, por ejemplo, un tema muy recurrente, justamente la teletransportación. Uno cuando habla de estos dos estados y que pueden mandar, por así decirlo, información, si bien no es información, pero como que están comunicados en distintas partes del universo sin respetar las leyes como la velocidad de la luz, ¿es posible que podamos pensar en la teletransportación de un lugar a otro del universo? ¿O no tiene nada que ver? Infelizmente se ocupó el mismo termo que hay. Lamentablemente se ocupó el mismo término que en la ciencia ficción para la aplicación de la mecánica cuántica. En verdad, lo que pasa es que ocupas entrelazamiento para lograr que un sistema que está lejos tenga el mismo estado que el estado que tienes a tu alcance. Haces que ese sistema tenga las mismas condiciones físicas que este sistema. No tiene nada que ver con que estés teletransportando algo entre sistemas. Estás enviando la información de un estado, de una partícula a la otra, entonces la otra partícula queda con las mismas condiciones físicas. Es como transportar o transmitir esa información, o hacer que tu sistema tenga la misma velocidad y condición que la partícula que tenemos aquí. Pero no es que puedas transportar un cuerpo. No tiene
tem essa conotação de teletransportar um corpo, no es por ahí la idea. Es como sacar una fotocopia, es como tener una Exatamente, réplica, pero... Exatamente, assim, uma fotocópia, pero não das condições físicas do sistema, entende? Perfecto, muchísimas Pero gracias. una cosa importante, só para acá. Y algo importante, aunque las correlaciones se manifiesten de manera más rápida que la velocidad de la luz, no es posible que la comunicación sea más rápida que la velocidad de la luz, porque para hacer esa teletransportación tienes que enviar una información a través de un canal clásico, o sea, por teléfono o alguna cosa así. Entonces no es tan milagroso. Es entretenida, pero no es una revolución completa en comunicaciones. Pero no es assim una revolución completa en comunicación y cosas así. Esperemos entonces que los escritores de guiones de ciencia ficción no estén escuchando este podcast para no arruinar esas entretenidas historias. Doctor Gustavo Lima, ha sido de verdad un gusto compartir con usted esta entrevista y poder aprender un poco más acerca de este misterioso mundo cuántico y que comparta sus conocimientos aquí con nosotros en La Raíz de la Ciencia. No, gracias a usted por la oportunidad de participar y aclarar esos temas. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl y suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o tu plataforma de audio favorita. La Raíz de la Ciencia es una presentación del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.